Déjame ordenar un poco los papeles, tratar de respetar cómo empezaron las preguntas. Y si soy omiso con alguien, les juro que no es estrategia, me lo subrayan y listo, ¿no? Primero empezar con el senador Flores. No es secreto a nadie, amigo de muchos años, compañero de la escuela, qué gusto, senador. Déjame referirte que el tema de la tinaja, bueno, ahí tenemos dos. Tenemos por un lado lo que es el tema de la autopista, que seguramente Benito hará algún comentario, y tenemos el tema de la libre, donde el tramo que nosotros identificamos es parte del CPCC, de estos contratos plurianuales de conservación que se tienen en el estado de Veracruz. Son contratos donde ya se tiene identificado al proveedor contractualmente, pero que lo que requieren es un tema de recursos. Ahora, estamos terminando la temporada de lluvias, afortunadamente. Entonces, es cuando nos toca hacer precisamente un corte de caja de cuál fue el impacto climático sobre las redes. En esta ruta en particular es subrayado. Y quiero adelantar que gracias al oficio de secas que ya nos fue otorgado por la Secretaría de Hacienda, en los próximos 15 días empiezan las licitaciones de conservación y eso hace que podamos hacer las reparaciones antes de que inicie el nuevo ciclo de lluvias. Entonces, yo espero que ahí se tengan resultados concretos muy pronto en lo que tiene que ver con la carretera libre y estoy seguro que pasará algo equivalente en la de la autopista. Al senador Rabindranath, el tema del TAC, yo ahí estaría esperando comentarios directamente de mi colega de Benito. Sí decir que hemos estado en mucha comunicación con la Profeco, no tenemos identificado realmente un cúmulo ni de lejos de quejas derivadas del TAC. Puede tener una explicación práctica, que las personas tienen la molestia cuando van a salir rumbo a Acapulco, cuando van a un puente o algo, pero de eso a ir a hacer un trámite en la Profeco, pues hay un abismo de diferencia. Si estuviéramos hablando a lo mejor de ticket de avión o algo diferente pudiera ser. Mi interpretación, y sé que Benito trae números concretos, pero mi interpretación por lo que registro en redes sociales y en todos los canales de comunicación que tenemos abiertos, es que el tema realmente está ya en un sentido de solución. Traemos registros muy bajos de afectaciones, pero tenemos datos concretos que serán compartidos ahorita en cualquier momento. El tema del carrusel, se me ocurre que ese es el nombre que lo explica, del TAG, ahí en Tepoztlán, seguramente lo va a retomar Benito. Sí está identificado, sí se están tomando medidas. Tan es así que sabemos que es justo en esa caseta, ¿no? De manera sustantiva, porque ahí se da la condición física para que una persona en una bicicleta esté haciendo el ejercicio. Obviamente eso se va a resolver. Lo que sí es un reto que nos va a llevar más tiempo es la transmisión de listas, porque por más que le metamos tecnología, pues se requiere tiempo físico para actualizar esas listas, o cada vez que tú le reduces de los 15 minutos a 10 o a 5, los costos transaccionales se suben muchísimo. Entonces, estamos tratando, de hecho, cuando este ejercicio empezó eran listados de 30 minutos, eran listados de una condición diferente, se ha bajado a 15, y esto hace que las casetas en las que hay ventanas de fraude sean cada vez menos. Cuando las listas eran cada media hora, el ciudadano, hasta me da pena decirle ciudadano, pero bueno, también los pillos lo son, que venía y hacía trampa con el TAG, le daba tiempo de cruzar toda la Ciudad de México, pasar por diferentes tags y no llegaba el reporte de que se había acabado el saldo. Ya al haberlo reducido tanto, esas ventanas se van cerrando paulatinamente. Pero este tema estoy seguro que lo va a los concesionarios. A los concesionarios. Capuf en esa lógica cae con su cachucha de operador. Del tema de las obras, de por qué Banobras está haciendo obras, aquí hay una cosa que es muy importante. Banobras está haciendo mucho menos obras de las que hacía antes. Si revisamos presupuestalmente, ya lo que ellos le han destinado, lo que ahorita está ejecutando Banobras son decisiones que se tomaron hace un par de años. Que bueno, se toma la decisión, hacen el proyecto, licitan, etcétera. En este momento, en la asignación de 2015, Banobras ya no se llevó ninguna obra que yo recuerde. Están terminando de ejercer aquellas que hicieron. Yo sí creo, me acuerdo de este documento del deslinde. Ese fue un documento de deslinde que se genera por un caso de coyuntura en particular. Entonces, habría que ver la redacción del documento. Sí están licitando. No, lo conozco bien. Sí están licitando y yo creo que esto es algo a lo que seguramente saliendo de aquí echaré un telefonazo para decirles, oigan, esto no es
rigorista, no es preciso. Sí han licitado obras. Ahora, ellos tienen como concesionarios, ellos no tienen la obligación de darle la obra a Capufe. Yo creo que les resulta muy conveniente y por eso ha sido así, pero no es una obligación legal. Entonces, no están en falta en cómo lo comunicaron. Y están en falta porque yo personalmente creo que no tienen la estructura administrativa que necesitan para hacerlo con eficiencia. Pero no están violando la ley. Son los dueños del título y están ahí tomando esas decisiones. Con la administración actual, desde que el trabajo se ha hecho en los últimos meses, está muy claro que ellos se quieren salir de esta parte de la licitación de construcción y por eso es que en la bolsa 2015 ellos ya no traen absolutamente nada más que lo que jalaron de presupuestos anteriores que no habían logrado ejercer. Pero hay que revisar sin duda ese comunicado porque no está reflejando pues una situación ahí muy regular, ¿no? Luego tenemos el tema de telepeaje del concurso. Espérame, esta no es la tuya. Dame un segundito. Aquí está. La senadora Pilar. Tenemos el tema de los accidentes, tenemos el tema de las piedras. La verdad es que tenemos reportes muy buenos del tema de Salamanca-León. Esto sucedió después de que se inauguró la autopista. Tuvimos un día que hizo crisis, perfectamente identificado, fueron casi 40 automóviles. Después hubo algunos días donde hubo 3 o 4 automóviles. Hablamos con el gobernador Márquez, tomó acción de inmediato, porque esto es algo que desde la autoridad local nos ayuda muchísimo. Finalmente lo que tenemos ahí son personas que quieren llamar la atención. Y no lo digo peyorativamente, bueno, ellos estaban acostumbrados a vivir de una manera, de repente les aparece una autopista ahí y bueno, les cambia radicalmente su estilo de vida. Entonces, normalmente lo que logran ellos con este ejercicio son un poquito de gestión social. Lo que nosotros decimos es que no es necesario, que pueden presentarse en la oficina y es un trabajo que se hace muy coordinado con la Secretaría de Gobernación, tiene una oficina exprofeso para todo eso, vamos de la mano con las autoridades estatales y por eso el tema de Salamanca-León ya agarró su nivel y no estamos encontrando ese problema. Yo no tengo registrado el de Veracruz, lo voy a revisar con mucho gusto, es probable que pase, pero en todos lados donde lo detectamos, automáticamente la autoridad se coordina y se generan la situación de tranquilidad de inmediato. El tema de la México-Querétaro, yo haré un comentario y seguramente Benito hará otro. El comentario es que ya comprometió el señor secretario Ruiz Esparza los estudios correspondientes para darle alguna alternativa adicional a la México-Querétaro. Nosotros ahorita estamos interviniendo entre Capufe y la SCT, estamos interviniendo prácticamente todas las entradas a la Ciudad de México. Está Cuernavaca, está Pachuca, está Puebla, en fin, Toluca, todas las entradas de la Ciudad de México están recibiendo mejoras sustantivas. La que hemos tardado en trabajar de manera más frontal es la de Querétaro, porque ahí venía el tema del tren. A nivel de planeación, digamos, de largo plazo, la presión de movilidad de la México-Querétaro, pues estaba el tema del tren. Con la información que tenemos hoy, ya recibimos la instrucción, ya hace algunos meses, del secretario Ruiz Esparza, de ver alternativas de carril confinado de carga y de algunas situaciones que permitan despresurizar la demanda que tenemos sobre esta vialidad. Luego, comentar, la pregunta del senador Lavalle de cómo vamos en línea con el Plan Nacional de Infraestructura. Yo quiero compartirle que nosotros somos un componente muy importante del Plan Nacional de Infraestructura, pero que no estoy autorizado para hablar por el plan en general, porque eso incluye tanto los otros subsectores como otras dependencias, el petrolero, el eléctrico, etcétera. ¿Qué le puedo compartir en el caso de carreteras? La verdad es que sí ha sido muy afortunado el haber arrancado muy rápido. Entonces, todo lo que hemos comprometido en el Plan Nacional de Infraestructura, de una manera o de otra, está ya en un proceso de ejecución. O algunos están en proyecto, otros están ya en la compra de derecho de vía, porque además lo que es muy interesante en el sector carretero es que llega un punto en que construir es casi lo de menos. O sea, tienes que resolver tantas cosas antes, de orden legal, derechos de vía, de orden de medio ambiente, de la parte esta de negociación política con los ejidatarios o con los líderes sociales, etcétera, etcétera, que como traíamos mucha claridad de ese sentido de urgencia,
Empezamos muy temprano, se nos dieron los apoyos correspondientes para eso y creemos que vamos a estar en línea en términos conceptuales con el Plan Nacional de Infraestructura. ¿Qué medición tenemos, por ejemplo, los compromisos presidenciales? Ahí estamos en calendario. En el subsector de carreteras todavía no identificamos uno solo donde tengamos que reconocer que no se va a llevar a cabo. Sí tenemos muchos compromisos que atender, pero todos tienen todavía espacio en el calendario. El presupuesto que nos dio en este año nos mantiene en esa dirección, nos mantiene con esa convicción y esperamos realmente entregar ahí buenas cuentas. Su comentario pregunta de los convenios y reasignación de los estados, creo que la expresión más fácil es decir, pues que hay de todo, ¿no? Hay administraciones estatales sumamente serias, responsables, que le dan un seguimiento adecuado a esos convenios y que eso genera algunas ventajas porque ellos de alguna manera natural le generan privilegios a jugadores locales, cosas que nos han instruido a hacer, pero que a veces es un poco más complicado con esta figura centralista. Sí quiero decir también que hay convenios que han sido muy desafortunados. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entender que somos corresponsables hasta el final. Tenemos el tablero de control, sabemos cuánto se ha convenido, en qué se ha metido ese dinero, cómo se le da el seguimiento a las obras y pues tenemos una experiencia. Yo lo que me imagino es que van a seguir habiendo algunos convenios, pero ese es un tema que no estamos nosotros propiciando. Algo que nos pasó el año pasado, y creo que terminó siendo afortunado, que algunos gobiernos que iban a tener elecciones renunciaron a cualquier tipo de convenio. Estaban tan enfocados en su tema de la transición que decidieron, ¿sabes qué? Mejor no queremos tener un pendiente más que resolver administrativamente, ¿no? Entonces, lo que sí le quiero decir es que la supervisión nos corresponde a nosotros, no la hemos soltado y no la soltaremos, y va a ser interesante después rendir cuentas estado por estado sobre cómo se han venido comportando estos convenios. Y muchos de ellos siguen en un plazo donde todavía no los podemos acusar de incumplimiento. Podemos estar preocupados, sentimos que el avance no es el ideal, pero no tenemos todavía datos duros para hablar de un incumplimiento. Luego tenemos el Puente de la Unidad y el Puente Ciudad del Carmen. Ahí se están enfrentando varias situaciones al mismo tiempo. Primero, el Puente de la Unidad, hay el compromiso público de renovarlo completamente. Esto es algo que empezó a hacer Pemex y Pemex adjudicó la obra empezó. Es una obra que tuvo problemas, por la información que ellos nos han compartido, tuvo problemas en su ejecución, ya hubo rescisión de contrato y estamos ahorita en un momento de negociación, y lo digo con toda transparencia, de negociación con el gobierno del estado, con Pemex y con la SCT. ¿Por qué? Porque Pemex ya le metió un dinero. Entonces, Pemex tampoco puede ceder ese puente sin más porque le afectan sus libros. Por otro lado, el gobierno del estado, si se queda simple y llanamente con el puente, pues tiene que hacerle un cheque a Pemex, con lo cual presionamos la tesorería del gobierno del estado que está empezando. Está bien interesante ese caso y estoy seguro que lo vamos a resolver, pero lo estamos haciendo de la mano con Función Pública, de la mano con abogados, para que todos estemos tranquilos. El compromiso es tener un nuevo puente de la Unidad. Estamos preocupados porque el tiempo que la obra quedó abandonada, pues quedó abandonada con un desgaste natural en el agua. En fin, sí es uno de los temas. Incluso ayer que estábamos preparando esta reunión quedó claro que es uno de los retos más importantes que tenemos en la parte de orden administrativo. Ahora, lo que tiene que ver, yo tengo la información de que no, pero están en ese proceso porque para poder asignar Pemex necesita tener claridad de quién es el concesionario. Y para eso tenemos que dar el paso de qué pasa con el gobierno de Campeche, que no quiere soltarlo. Estamos en esa tesitura. Lo que pasa es que si se toma la decisión de orden político de dejar de cobrar, se genera una afectación directa en la tesorería del gobierno del estado. Entonces, tampoco se trata de decir, vayan y pregúntenle al gobernador, porque pues él tiene sus propias presiones presupuestales, ¿no? Y, por otro lado, los dos accesos de Ciudad del Carmen, uno de ellos va por este lado, pero el otro, pues también es un tema que está comprometido, que viene parte de estos títulos que hoy administra Capufe, y que esto, pues también es una decisión de orden presupuestal. Entonces, lo vamos a revisar, senador, pero con las herramientas que tenemos hoy no le puedo dar una
definición más concreta en este momento. Para el senador Raúl Pozos, el comentario de las zonas económicas especiales, la verdad es que es una definición de política pública que nos tiene muy entusiasmados. Parte de la visión del secretario Ruiz Esparza es que cuidemos todo este concepto que le habrán escuchado ustedes del nodo logístico de clase mundial, donde no tengamos una muy buena carretera que no te lleve a ningún lado. Necesitamos una buena carretera que te lleve a un buen puerto, que te conecte con el ferrocarril, etcétera, y que aproveche esta condición de privilegio que tenemos en nuestro país. Si no existiera el concepto de zonas económicas especiales, el dinero se terminaría yendo a los mismos lugares de siempre. ¿Por qué? Porque hay incentivos económicos, porque el sector privado va a decir yo prefiero invertir en este estado que en el otro, porque aquí el tráfico no me da. Entonces, las zonas económicas especiales son un llamado de atención a nivel de política pública que nos va a permitir balancear mejor las situaciones. Por ejemplo, ya se empieza a notar en el presupuesto del PEF 2016, ya hay 1,000 millones para Chiapas, para una carretera importantísima que es de Palenque a San Cristóbal. Es una carretera que requiere una reparación mayor y esta vía fortalecida pues va a ayudar a Puerto Chiapas, porque va a permitir la conectividad hacia esa parte. En el tema de Lázaro Cárdenas pasa lo mismo. Todo lo que se ha invertido gracias al Plan Michoacán, que fue esta decisión del titular del Ejecutivo y que por instrucciones soportamos todas las secretarías, también se ve muy fortalecida lo que es la zona económica especial de Lázaro Cárdenas, donde vamos a tener estas condiciones. Ahora, ¿qué hay que esperar? Pues la definición formal de cuáles son las zonas económicas especiales. Esa es una discusión que tendrán todavía a nivel legislativo, pero estaremos muy atentos, realmente entusiasmados con este concepto de zonas económicas especiales, porque es la convergencia de la autoridad y de los apoyos sobre zonas a las que ya pues urge darles este impulso. El tema de la opacidad es bien interesante que se maneje y es una pregunta que genera espacio para una respuesta que se debe de contestar con datos concretos. Tenemos, por ejemplo, datos de transparencia. Digamos que el tema de opacidad lo vemos en dos canchas. Uno es cómo se comporta el sector con todas las preguntas de transparencia. Y el otro ángulo tiene que ver con función pública, Contraloría, etcétera. En el tema de transparencia, los números que tenemos son realmente muy consolidados. Somos la tercera dependencia que más preguntas recibe, mucho más por internet que en físico, lo cual es muy lógico, pero tenemos un nivel de respuesta del 100%. No identificamos preguntas que nos hayan hecho de transparencia que no se hayan respondido. Cuando nosotros empezamos la administración, y esta es más una cifra que incluso le habrán escuchado al secretario Ruiz Esparza, encontramos en el escritorio más de 2,000 expedientes reservados. Bueno, lo que tenemos hoy son menos de 20 expedientes reservados. Ha sido una apuesta deliberada, directa por la transparencia. Hay que entender que la transparencia es para el servidor público de las pocas herramientas que tenemos para conservar, digamos, para cuidar el riesgo reputacional. Si nosotros no apostamos por la transparencia, cuando se acabe nuestro trabajo, que eso puede ser hoy o puede ser al final de la administración o depende de cada quien, pero lo que es cierto es que se va a terminar y vamos a ir al sector privado a tocar la puerta. Entonces, si no somos transparentes, si no somos honorables, si no tenemos un comportamiento que se pueda acreditar, pues no entiendo cómo vamos a poder después estar buscando ocuparnos en el sector privado. Entonces, es bien importante el tema de transparencia. Nosotros somos los primeros beneficiarios de ese ejercicio. Y luego, cuando uno dice, oye, ¿por qué hablan tanto de las carreteras? Hay que entender una cosa, tenemos un exceso de oferta, hablando en términos económicos. Se están formando para los concursos del SCT los que no son contratados en los municipios, los que no son contratados en los estados, los que no son contratados en otros sectores, están llegando al SCT. Y tenemos concursos con 70 tiradores. Nada más imaginemos lo que eso significa. Hemos dicho de broma y en serio que es increíble que tenemos 70 tiradores para un adjudicado y los 70 se van enojados. Los 69 que pierden porque dicen, chin, qué dato me faltó, con quién no platiqué, etcétera. Y el que gana dice, oye, qué mal me contrataron, me pagaron muy bajito, ahora ¿cómo le hago? Y no hay manera de quedar bien. Tenemos un exceso de oferta. ¿Qué estamos haciendo? Manejarlo con enorme transparencia. Tenemos casos que son emblemáticos, que han estado en los medios. Por ejemplo, de las 52 autopistas que hemos comprometido a entregar, solo una de ellas la tiene la empresa española DHL. Solo una de las 52.
Y es interesante porque uno pensaría que tienen la mitad del cartel, ¿no? Entonces, cuando uno revisa con datos duros, se da cuenta que sí hay una apuesta y hay una convicción por la transparencia, porque si no, definitivamente va a ser muy difícil transitar hacia lo que pueda seguir en las carreras profesionales. Digo, algunos tenemos el suspiro de venir a una de estas oficinas, aquí que el senador Lozano está subiendo la barrita del Senado, en fin, pero también el sector privado, pues es algo a lo que aspiramos. Y en esa lógica la transparencia se vuelve fundamental. Comentarle a la senadora Merodio el tema de Guadalupe Tornillo, ya encontramos una fórmula. Ahí hay un esquema que le ruego su comprensión. No estoy listo para compartirlo porque requiere autorizaciones. No quiero que me pase aquella de que ya lo damos por resuelto y viene la sorpresa de quien me lo tiene que autorizar. Ya lo platicamos, ya lo socializamos incluso con el secretario Ruiz Esparza, ya nos instruyó la ruta crítica y yo creo que en enero le vamos a dar una muy buena noticia. Apelo un poquito a su comprensión. Dado que están involucrados privados y todo, no es algo que pudiéramos comunicar en este momento. Cuente con ella en el mes de enero y yo creo que va a ser una información pública de inmediato porque es en esta lógica de transparencia. Lo que no puedo es comunicarlo antes de tener las autorizaciones. Y el tema de Fonden vamos a revisarlo porque ciertamente ahí es donde a veces nos pega mucho el centralismo. Yo le confieso, no es algo que tenía yo como una situación pendiente de resolver. Así me la voy a llevar. Digo, tengo mucha claridad de lo que pasa en Veracruz, en otros lugares donde hemos tenido impactos en la red carretera, no es el caso de Chihuahua. Entonces, quiero revisar que esté bien documentado, que no sea un problema de nosotros en la gestión administrativa y que inmediatamente tengan acceso a este tipo de recursos. Adelante. Gracias. Director, por favor. Gracias, señor presidente.